¿Te gustaría aprender a dibujar personajes como lo hacen los artistas de Disney, Riot Games o Netflix? Pues sí, a mí también. Pero ya sabes que encontrar clases o vídeos donde ellos mismos te enseñen es prácticamente imposible. Y por eso hoy te traigo una joyita que no podía guardarme más. Muchos me preguntan en comentarios y en directos que qué libros recomiendo yo para aprender a dibujar. Y la verdad es que casi ninguno realmente me convencía. Muchos son como instrucciones de IKEA. Son como esos libros que te dicen primero dibuja esta línea y luego dibuja esta otra. Y al final tienes un dibujo bonito, sí, pero no sabes cómo llegaste hasta ahí ni tampoco cómo repetirlo por tu cuenta. Hasta que encontré estos 4 libros. Una serie que realmente te enseña a dibujar personajes desde cero, con consejos brutales de artistas como Max Gregg o Enrique Fernández y muchos más que admiro un montón. Así que si te apasiona el diseño de personajes, quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a explorar cada página, las ilustraciones increíbles que estos esconden y todo lo que podemos aprender de ellos para llevar nuestro arte al siguiente nivel. Y quiero empezar enseñándote este libro de aquí, que es el que va a sentar todas nuestras bases. Aquí se habla de los fundamentos más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar personajes, desde qué es realmente el diseño de personajes y para qué sirve, hasta los estilos que existen y en qué se diferencian entre sí. También te explica cómo usar las formas a tu favor para contar historias visuales únicas, cómo exagerarlas y cómo con esto puedes empezar a construir tu propio estilo personal. Y ahora viene la parte que me parece más interesante, porque una de las cosas que más insisto en mis vídeos aquí también las cuentan súper bien: la importancia de la silueta, de las formas, de cómo algo tan simple puede marcar la diferencia entre un diseño que funciona a uno que pasa sin pena ni gloria. Además de eso, el libro también toca teoría del color, cómo usarlo para crear contrastes, cómo iluminar bien para generar ambientaciones con personalidad y un montón de detalles que hacen que tu personaje no solamente se vea bien, sino que destaque por encima de todo. Y bueno, no podía faltar una de mis secciones favoritas, la del line art. Aquí te explican muchas cosas que ya te comenté en mi último vídeo, pero añaden detalles muy interesantes y lo explican todo con mucho mimo. Hablan del ritmo, del dinamismo y sí, también de las tangentes. Esta parte es quizá la más introductoria y seguramente muchas cosas ya las conocerás si ya llevas un tiempo dibujando, pero créeme que esto es solamente el comienzo, porque una de las secciones más completas e importantes del libro es la anatomía. Aquí te explican cómo construir tus personajes con formas básicas, cómo llevarlos a un estilo más cartoon, cómo darles gesto y movimiento para que no queden rígidos, y todo acompañado de dibujos preciosos que no solamente enseñan, sino que también inspiran muchísimo. Y que, para rematar, también incluyen una sección para conseguir vestir a nuestros personajes, cómo crear ropa con personalidad, cómo dibujar objetos y herramientas icónicas para nuestros diseños, peinados llamativos, rostros con carisma, e incluso cómo hacer que dos personajes interactúen entre sí. Que sinceramente para mí esto es de las cosas más complicadas que existen y aquí lo explican de forma fenomenal. Así que ya ves, con solo este primer libro tienes material de sobra para aprender diseño de personajes en profundidad. Y lo mejor es que no es un libro aburrido de anatomía clásica, ni tampoco uno de estos que tiene estilos increíbles pero no te explican nada útil. Este es justo el punto medio, tiene ejemplos impresionantes, está hecho con artistas brutales, pero lo más importante, te guía pero te obliga a pensar, a practicar, a aplicarlo tú mismo. No te lo da todo mascado y esto para mí es un puntazo. El segundo libro del que quiero hablaros es este de aquí. Este es un poco más pequeño que el anterior, pero para mí es una auténtica joyita, especialmente si ya tienes claros los fundamentos y ahora lo que te apetece es buscar tu estilo personal y empezar a desarrollar algo un poco más propio. Y es que justamente es este el enfoque del libro. A partir de todo lo que vimos en el primero, como formas, siluetas, ritmo y color, aquí van mucho más al detalle, pero con la idea siempre de hacerte mejorar en tu propio estilo personal. Por eso yo siempre digo que el primer libro es como la base teórica que todo artista necesita, y este segundo lo veo más como un camino para especializarte y para empezar a tomar decisiones propias en tus dibujos. Aquí te enseñan, por ejemplo, cómo puedes estilizar el cuerpo humano dependiendo del personaje que quieras hacer, cómo crear expresiones y cuándo puedes deformar una cara para que ésta se vea mucho más expresiva sin que se te vaya todo al traste, y también hay una sección de color que me pareció súper práctica, donde te explican qué paletas funcionan mejor según el tono que quieres transmitir, cómo adaptar el color a tu estilo y cómo mantener armonía sin que todos los dibujos se vean iguales. También hay una parte dedicada a los thumbnails y a las miniaturas, que van genial cuando estás atascado y no sabes por dónde empezar. Y una cosa que me encantó es que también hablan sobre cómo dibujar animales. Y como sé que muchos me preguntáis por ello, en este vídeo también os he traído un libro que habla concretamente sobre esto y os va a flipar. Pero no nos adelantemos, porque ahora viene sin duda mi parte favorita del libro, y es el motivo por el que os lo recomiendo con los ojos cerrados. Si el primer libro me gustó por la cantidad de teoría y práctica que este tenía, este segundo me enamoró por lo siguiente, y es que incluye el proceso completo de 8 artistas distintos súper top que explican paso a paso cómo hacen sus personajes desde cero. Y no hablo de 2 o 3 páginas por encima, nada de eso. Lo explican todo con ejemplos, con bocetos y dibujos que ocupan más de 200 páginas.
una completa barbaridad. De hecho, ahora voy a mostrarte uno de los trabajos de estos artistas porque es uno de mis referentes. Estoy hablando de Max Gregg. Si no conoces a Max, de verdad, échale un vistazo. Es un artistazo brutal, con un estilo increíble y que encima a mí personalmente me enamora. Y aquí cuenta cómo creó un personaje desde cero, un alienígena que poco a poco va desarrollando desde las primeras ideas hasta la pieza final. Primero de todo, como ya veis, empieza con referencias e inspiración. Luego pasa a los thumbnails, siluetas, exploración de formas, expresiones y termina con color y detalles finales. Te lo va mostrando todo de forma progresiva. Básicamente una masterclass en toda regla. Y lo mejor es que no es el único, hay otros 7 artistas con estilos completamente distintos y que todos aportan algo único. Eso sí, no quiero hacerte mucho más spoiler porque si al final decides pillártelo, quiero que puedas disfrutar de este contenido tú mismo. Lo que sí que te puedo decir es que incluso para alguien como yo, que tiene bastantes años de experiencia dentro de la industria y lleva muchos años dibujando, este libro me está enseñando un montón de cosas nuevas y me ha dejado con ganas de ponerlas en práctica cuanto antes en mis dibujos. Y que por cierto, también como detallito personal quería comentar que, no sé si a ti también te pasa, pero ver los dibujos en papel impreso les da otro nivel. No sé por qué, pero siento que ganan muchísimo más. Además, me parece muy bonito tenerlos físicamente. Y si eres como yo, que disfrutas coleccionando libros de arte, este sí o sí debe estar en tu estantería. Vale, tenemos uno para aprender las bases, otro para empezar a construir tu estilo propio, pero claro, si quieres dedicarte profesionalmente al diseño de personajes, estos 2 libros no son suficientes. Porque no es lo mismo crear un personaje para un cómic que para una serie de animación o para un videojuego donde tiene que incluso ser jugable. Y ahí es donde entra este otro libro que va mucho más allá. Aquí te explican todo lo que necesitas saber para trabajar como diseñador de personajes en un proyecto real. Qué tipos de entregas se hacen al equipo, qué requisitos hay según la industria en la que estés metido, y lo importante que es no solo hacer un personaje bonito, sino que también funcione, se pueda vender y encaje con lo que pide el cliente. Una de las cosas que más me gusta de este libro es que no se va por las ramas comentando 1000 cosas de teoría densa y aburrida, sino que va al grano con cosas súper prácticas, de esas que no te cuentan la mayoría de artistas, pero que son igual o más importantes que el propio dibujo. Te hablo de cómo vender tu trabajo, de cómo hacer que ésta encaje en una producción real, y de toda la estrategia que hay detrás de un diseño bien hecho. Y todo esto el libro lo hace con un ejemplo súper guapo. Cogen a 4 personajes, una aventurera, un hechicero, una dragona y un personaje más travieso. Y ahí te muestran cómo esos mismos personajes se adaptarían según si el proyecto es para animación, videojuegos o ilustración. Y sí, spoiler, cambian muchísimo. Además, cada personaje viene con una simulación real de encargo. Te muestran el briefing que enviaría un cliente, cómo el artista empieza a tomar notas, luego cómo hace los primeros bocetos, cómo entrega la propuesta, cómo recibes el feedback del director de arte y finalmente cómo acaba enviando su versión final y empieza a cobrar, pues, money. Y te lo digo por experiencia, esta es exactamente la forma de trabajar que usamos todos los que curramos en esto. Y sí, saber dibujar está genial, pero si no sabes aplicar este tipo de metodologías, no vas a llegar muy lejos. Así que, mi consejo, si aún estás empezando o aún no sabes si quieres dedicarte a esto profesionalmente, quizá te vayan a encajar mejor los otros 2 libros que te he mencionado antes. Pero, si ya tienes un nivel algo un poco más avanzado o tienes clarísimo que quieres vivir de esto, este libro es oro puro. Resume perfectamente todo lo que vivimos los artistas profesionales desde que recibimos un encargo hasta que lo entregamos y lo cobramos. Y todo esto en menos de 300 páginas. Y bien, como comentaba antes, el último libro que nos queda por enseñar es este de aquí. Más que un simple libro, se trata de una guía definitiva para aprender no solamente a dibujar animales, sino convertirlos en personajes al más puro estilo de Zootropolis o Black Sad. Este es un tema complejo, y estoy seguro que en un futuro voy a subir un vídeo al respecto. Pero me fascina cómo este libro consigue condensar tanta información en tan pocas páginas. Además, cuenta con la colaboración de auténticos maestros en el diseño de personajes, algunos de ellos incluso con experiencia en Disney, donde son expertos en este arte. Aquí realmente presentan una metodología bastante similar a los anteriores, pero siguiendo una guía mucho más extensa para hacer personajes antropomórficos. Te enseña desde cómo dibujar animales realistas hasta cómo humanizarlos y dotarlos de carácter y expresividad propias del ser humano. También incluye técnicas para mezclar distintos animales y crear personajes únicos, incluyendo criaturas fantásticas como dragones. Y uno de los aspectos que más me ha sorprendido en este libro es cómo abordan un tema tan complejo como es el pelaje y las texturas. Explican cómo puedes usar el color para generar patrones únicos y simplificar detalles complejos, especialmente en lo que respecta al pelo. Además, te ayudan a comprender mucho mejor la estilización, mostrándote cómo simplificar formas para lograr estilos más cartoon o cómo generar siluetas únicas para crear personajes icónicos. Especialmente quiero destacar una de estas ilustraciones que es de mis favoritas. Un ejemplo perfecto de cómo transformar la textura y la forma de un animal, en este caso un cocodrilo, pero sin perder su esencia. Y que hablando de estilos, también incluye muchísimas páginas dedicadas a mostrar cómo, a partir de una misma teoría, puedes crear infinitos estilos distintos. Y para rematar, al igual que el anterior libro, este cuenta con una sección enorme con ejemplos muy prácticos y muy interesantes para aplicarlo en tus propios dibujos, donde distintos artistas de alto nivel muestran cómo diseñar su propio personaje animal paso a paso. Verás cómo, aplicando los mismos conceptos, puedes lograr resultados excelentes y completamente
completamente únicos. En mi opinión, este libro para mí es el mejor para dibujar animales. Así que si te gusta crear personajes antropomórficos o furros, esta puede convertirse en tu Biblia para dominar el tema. Con estas 4 recomendaciones tienes cubiertos los fundamentos, el estilo, el enfoque profesional y las técnicas para dibujar personajes antropomórficos. Es decir, todo lo que necesitas para convertirte en un especialista dentro del diseño de personajes. Y por cierto, si te interesa alguno de los libros que he recomendado en este vídeo, te dejo los enlaces en la descripción para que los puedas conseguir fácilmente, sin necesidad de buscarlos por tu cuenta ni preguntar por sus nombres. Y ahora te toca a ti. ¿Qué libro recomiendas para aprender a dibujar? ¿Te han gustado estos que he mostrado hoy, pero echas en falta alguna cosita? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, que sabes que siempre los leo todos y siempre trato de responder a todo el mundo. Muchas gracias a los miembros del canal para hacer que este proyecto sea posible, y también 100.000 gracias a todos los suscriptores del canal porque hemos llegado a los 100.000 suscriptores. En cuanto lo tenga listo, sacaré el especial 100.000, que ya veréis que hay muchísimas sorpresas y muchísimas cosas que comentar. Un abrazo y nos vemos al siguiente vídeo.